etapa 1 de temas selectos de física. Vamos a empezar, vamos a calcular el volumen de este objeto. Tenemos que el radio son de 8 centímetros y la altura es de 12. Lo primero que voy a hacer va a ser convertirlo de milímetros a metros y este lo voy a pasar. Aquí voy a hacer la conversión de centímetros a metros de la altura, que se pone el 12 y lo vas a dividir, como aquí tenemos en las conversiones 1/100, nada más vamos a sustituir lo que tenemos, quedaría así y nos va a dar el resultado de 0.12 metros. Y ahora vamos a dividir, vamos a hacer lo mismo de centímetros a metros, igual con el 8. Aquí tenemos que son 60 mililitros lo que hay en el contenedor. 60 mililitros lo vamos a pasar a litros con la conversión que tenemos aquí, que vendría siendo 60 entre 1000. Vamos a hacer la conversión, 60 entre, nos da 0.6. Así está. Y ahora con esto vamos a utilizar la fórmula de la densidad, que es esta, es la masa sobre volumen, así que nada más vamos a sustituir. La masa sabemos que es el 0.6, pero aquí nada más nos faltó sacar el volumen, era lo que nos faltaba, y el volumen se viene sacando con altura por el radio al cuadrado, así que es así. P igual a B. Vamos a poner el 0.6, que ahora es en litros, 0.06, cerramos el paréntesis y después vamos a poner los 0.12 metros que nos dieron de la altura. 0.12 de la altura y nos da como resultado con notación científica 2.4 por 10 a la menos 3. Así es lo que nos va a dar, y ahora sí vamos a utilizar la fórmula de la densidad, que vendría siendo la masa entre el volumen. La masa, como ya dijimos, es el 0.6, aquí nada más le voy a poner B igual a 0.06 entre 24.4 por 10 a la menos 3. Y esto nos va a dar el resultado que queremos, así que vamos a hacerlo en la calculadora. Es 0.06 entre 2.4, se pone shift log menos 3 y nos da 24.8962, nos da número completo, déjenlo anoto, 24.89 6 2 6 5 6. Esa vendría siendo nuestro resultado del primer problema. Voy a hacer otros dos problemas, pero la diferencia es que los dos van a tener diferentes objetos, así que los resultados no
resultado con la conversión de centímetros a metros, y este vendría siendo del volumen, sí, del volumen. Y lo que vamos a hacer, van a ser más conversiones, que vendría siendo, vamos a convertir 140 son mililitros aquí, lo vamos a pasar a litros con la conversión. Aquí tenemos 140 entre 1000, como dice aquí, entre 1000 nos da un resultado de 0.14 litros. 0.14 litros, ¿ok? Y ahora vamos a sacar lo que pesa la piedra que tenemos aquí dentro del objeto. Serían, la piedra pesa 80 gramos, lo vamos a pasar a kilogramos, y aquí tenemos la conversión. El peso del objeto es de 80 gramos y lo vamos a pasar a kilogramos. Vendría siendo así, 80 entre 1000 me da un igual de 0.08 kilogramos. 0.08 kilogramos. Ok, eso ahora vamos a sustituir con la fórmula de la densidad, que la tenemos aquí. Vendría siendo así: la masa es lo que pesa el objeto y el volumen es el de la fórmula pasada que ya utilizamos, o sea que va a quedar algo así: 0.08, y después vamos a poner el 2.4 por 10 menos 3 nos va a dar un igual de 58.09 18 186 31. Ese vendría siendo nuestro resultado, y lo último que vendríamos haciendo, utilizando la fórmula de la densidad. Así se vendría viendo nuestro segundo problema. Vamos a hacer otro con un objeto más pequeño, pero que pesa más. Estos resultados siempre van a ser diferentes gracias al peso que tiene el objeto, ya que cuando el objeto está adentro, el agua sube y también eso hace que cambie. Ok, ahora vamos a hacer el del borrador. Tenemos que el peso, la cantidad de agua son 158 mililitros y el peso del borrador es de 98 gramos. Primero vamos a sacar de gramos a kilogramos, que vendría siendo el peso del borrador. Serían 98, sí, 98 sobre 1000 nos viene dando un igual de 0.098 kilogramos. Aquí es en gramos. Y ahora vamos a sacar el de mililitros a litros. Es 158 mililitros sobre 1000, que vendría dándonos un igual de 158 litros. 158 litros. Ya está. Y después de esto vamos a sustituir con la fórmula de densidad. Sí, la fórmula de densidad, ya que aquí ya tenemos la del volumen. Así que vamos a utilizar el peso que ya tenemos, que es 0.098, y aquí abajo vamos a poner lo que es el volumen, 24.0
va a dar 39 igual a 39.001 4938. 4938. Ese vendría siendo el resultado del último problema que les voy a explicar, ya que son los 3 problemas que vienen en la evidencia y los siguientes problemas que nos da en la evidencia son otros 2, pero se hacen exactamente igual como se los expliqué. Nada más era por si tenía alguna duda o de la manera en la que se hacía. Así fue como lo sacamos. Utilizamos 2 fórmulas y 3 conversiones para todo. Esta es la segunda parte de la evidencia. Esta es la masa del segundo problema que expliqué. Este es el dígito que nos dio la profesora. Así que lo primero que voy a hacer va a ser pasar los centímetros a metros, que es como la ocupamos. Vamos a utilizar una conversión rápida de centímetros a metros. Va a ser 2 entre 100, me da un igual de 0.202. Y vamos a hacer lo mismo con el centímetro de la altura. 1 entre 100 me va a dar un igual de 0.1. Así está. Y después lo que vamos a venir a hacer con la primera fórmula, vamos a multiplicar el peso por esta parte, que nos vendría dando igual a 0.784 y va a ser en newtons, ya que esa vendría siendo la terminación. Y para sacar W aire se viene restando, como dice ahí, se resta W agua, que es este resultado, menos W aire, que es... Si quieres continuar grabando, me lo pasas y yo lo recorto. Ok. Ya. Vendría siendo la terminación menos el 0.08 del peso, nos va a dar el resultado de W aire. Se vendría acomodando así: 0.784 menos 0.08 nos da un igual de 7.84 newtons. Ese vendría siendo el resultado del primer problema, del segundo problema, y ya con eso termina una parte. Ok, con el tercer problema vendría siendo que es el borrador. Vamos a hacer lo mismo que en el primero, vamos a convertir de centímetros a metros, que vendría siendo 0.5 entre 100, y lo mismo con el de 3.5 entre 100. Este me va a dar un resultado de 5 por 10 a la menos 3. Y en este nos va a dar un resultado de 0.035. Ahora vamos a pasar con el W agua, que vendría siendo igual es el peso del objeto, y el dígito que nos dio la profesora se va a multiplicar y nos da un igual de 0.9604. Y ahora con el de W aire se va a restar este valor por el peso, 0.9604.
menos 0.098 me viene y me da un igual de 8 haciendo nuestro resultado y ya nada más voy a explicarles el último problema que vendría siendo el del sacapuntas. Y ya. Vamos a iniciar igual, vamos a sacar primero las conversiones. 0.8 entre 100 me da un resultado de 0.8 entre 100 es igual a 8 por 10 a la menos 3 y vamos a hacer lo mismo con los 15 centímetros para pasarlos a metros. 15 entre 100 me da igual de 0.15 y ahora vamos a continuar con el W agua, igual se multiplica 0.05 se abre paréntesis 9.8 me da un igual de 0.49 se pone newtons y con el W aire se viene y se resta 0.05 menos 0.49 newton me da un igual de 0.49 es igual a menos 44 a menos 0.44 y ya así vendría terminando nuestra evidencia de etapa 1. Bye. Hola, soy Cristina. Les presentaré lo que es la etapa 2. Nuestro objetivo es determinar el calor específico del material hierro y cobre, el cual cuando lo hicimos en clase lo determinamos con un laboratorio virtual. Queremos comprobar la propiedad que puede cambiar su masa al someterle una cierta temperatura. Para esto, lo que nos pide es calcular el hierro y el cobre con diferentes masas, que sería 0.2, 0.4, 0.6, 0.7 kilogramos. También ya por último que vendríamos explicando sería el promedio obtenido, el valor teórico que ese lo obtenemos de una tabla que viene en nuestro libro de física y la diferencia de porcentual. Los datos obtenidos que nos dan los problemas es el agua, que son 200 mililitros, que si lo dividimos un litro entre 100 miligramos nos daría 0.200 kilogramos. El calor específico del agua son 4.186 joules entre kilogramos Celsius. Eso lo vendríamos obteniendo sobre las tablas igual del libro. La temperatura inicial que nos da es de 20 Celsius, la temperatura inicial de los materiales serían de 100 Celsius, la temperatura final del agua cuando se mezcla con el material, el primero que sería el hierro, sería de 22.4 Celsius, el del cobre sería 21.3 Celsius. De 20 Celsius se hace la conversión de 293.9 Kelvin y de 100 Celsius se hace la conversión de 373 Kelvin. La fórmula que utilizaremos es la del calor específico, que se multiplicaría y luego se dividiría. Es la masa del litro, calor del litro, diferencia del litro, eso se multiplicaría y se dividiría por estos resultados que también se vendrían multiplicando, que sería la masa
del sólido y la diferencia de temperatura del sólido. Ahora vamos a explicar ya lo que es el problema. Ya aquí está la sustitución de la fórmula que habíamos explicado. Primero, pues aquí está la sustitución. El 0.2, ese va con la conversión que habíamos hecho, la tuvimos que volver a hacer, pero es 200 por, ¿cómo se dice? Sí, uno entre 1000 para que nos salga 0.2 kilogramos, que sería siendo la masa del líquido. Esta es la conversión para que nos dé el resultado de 0.2. Aquí es la masa del agua que nos proporcionó en el libro que tenemos. Y a 0.9 pues es la diferencia de temperatura del líquido. También a 0.2 pues es la información que nos dieron, que vendría siendo la masa del sólido. Y aquí esta es la diferencia de temperatura del sólido. Así como está, ¿cómo sustituimos? Se van a hacer las siguientes operaciones, a la cual ya lo sustituimos. Para ser más eficientes ya sacamos los resultados. Aquí pongo en evidencia lo que sale en la calculadora y el cómo se acomoda. El cómo se acomoda igualmente en la calculadora. Abres paréntesis, pones el número, cierras, abres, cierras, pones los números y luego pones entre, luego abres tres paréntesis, pones, cierras y así sucesivamente. Das igual y en total da el resultado. Ya una vez explicándoles cómo es esto y ya les enseñé los resultados de cómo se pondría en la calculadora y cómo pues, las imágenes, ¿verdad? Y estos son los resultados que obtuvimos. Sigue lo que es el promedio. Sin el promedio no tuviéramos la diferencia. ¿Cómo se realiza el promedio? Es la sumatoria de cada una de estas entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque nos pide sacar como 4, ¿cómo se vendría diciendo? Pues nos piden 4 resultados, ¿no? Se suman los 4 resultados, más ya teniendo eso, se divide entre 4 y nos da este resultado. Como dije al principio, el promedio lo necesitamos para sacar la diferencia, que vendría siendo como un porcentaje. El promedio lo venimos multiplicando por 100, que se dividiría entre 450. Bueno, ya teniendo el resultado del promedio, tenemos que sacar la diferencia. El resultado del promedio, que vendría siendo esto, se multiplica por 100, ya que la diferencia es como el porcentaje, ¿verdad? Se multiplica por 100 y se divide por 450. ¿Qué es 450? Nuestra maestra nos dijo que lo buscáramos en el libro, en la tabla 2.6, que vendría siendo como el material, el peso del material. Y así pues así concluimos. En total nos da un resultado de 331.83.838. Tendríamos que tener estos resultados, y los de aquí, para tener finalizado uno de los problemas. Bueno, como ya terminamos lo que vendría siendo el hierro, se hace totalmente lo mismo con todos, pero les voy a explicar lo que es el cobre. Igual, se hace lo mismo con la misma fórmula, se sustituye, e igual aquí lo único que cambia pues, es el porcentaje. Aquí cambia pues la diferencia de temperatura. De hecho aquí esta temperatura la sacamos con el laboratorio digital que nos dieron. Ahí pues mostramos y checamos el cómo se debe de mostrar el material más grueso y baja la temperatura. Bueno, sigamos. De aquí pues ya haciendo la operación así como en la calculadora, pues estos son los resultados. Ya les había comentado de cómo se acomodaba, que les pongo anexo imágenes de cómo se quedaría en la calculadora y así. Ya teniendo igual los resultados de las operaciones, se suma el promedio, se tienen que sumar todos y se dividen entre 4. Nos da este resultado. Ya teniendo este resultado tenemos que sacar la diferencia. El resultado que tenemos aquí se multiplica por 100 entre 387. Igual, este resultado lo sacamos de la tabla 2.6. Ya teniendo esto tenemos un resultado de 313.92%. Ya teniendo esto, ya tenemos aquí la respuesta de lo que nos está pidiendo de cada uno. Gracias. Mi nombre es Italia y voy a explicar etapa 4 de circuito paralelo. Nuestros datos son que tenemos 9 voltajes en su circuito con 3 resistencias
siendo la primera de 9 ohms, la segunda con 9 ohms y la tercera con 12 ohms. Utilizaremos esta fórmula, el cual viene siendo 1 sobre las 3 resistencias que tenemos, el cual estas resistencias se van a pasar en la calculadora como al inverso, que viene siendo esta teclita que tenemos aquí, o de igual manera podemos hacerlo pues, sobre la resistencia que nos dé ahí, y para utilizarla se utiliza de esta manera. Los valores es 1 sobre la resistencia 1, que viene siendo 6 ohms, perdón, que se pasa igual con su signo. Menos 2 es igual a 9 ohms y el último son 12 ohms. Igual en la calculadora se usa, vamos a hacerlo así, 6 inverso más 9 inverso más 12 inverso igual, le damos en inverso, que nos da un resultado de 276. Y esto ya tenemos nuestra resistencia equivalente, por así decirlo. Para el siguiente paso, que es la corriente total que tenemos en nuestro circuito paralelo, se utiliza la fórmula de corriente total igual a voltaje total sobre la resistencia total. La resistencia total es este resultado que nos dio aquí, el cual se formula de esta manera. El voltaje total es 9, que sería siendo todo el voltaje que tiene nuestro circuito paralelo. Y como dijimos antes, resistencia total es igual a 2.76 ohms. El cual nos da un resultado de 3.26 amperes. Y aquí ya tenemos nuestra corriente total. Para calcular cada corriente de nuestras resistencias, para calcular de manera individual, se utiliza esta fórmula, el 3.26 amperes, ya se queda así, en este no le movemos nada, pero para calcular cada corriente individual de cada una de estas se utiliza esta fórmula, que es corriente individual igual a voltaje inicial sobre resistencia de cada una que viene aquí. Entonces se sustituye de esta manera. Aquí se pone el número 1 porque debemos de calcular la la corriente de resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Por eso en cada uno vamos a poner 1, 2 y 3. Esta fórmula se sustituye con 9 voltaje sobre la resistencia 1, que viene siendo la resistencia del 1 viene siendo 6 ohms, igual a, el resultado nos tiene que dar en amperes porque es la ley de Ohm. 6 entre 9 nos da 1.5 amperes. Para la corriente 2 es lo mismo, 9 de voltaje sobre 9 de ohms, que nos da el resultado 1 ampere. Para la corriente 3 es igual a 9 voltaje sobre 12 ohms, que nos da un resultado de 0.75 amperes. Ya teniendo estos resultados, se utiliza la última fórmula, que sería
sería para calcular la corriente total de cada uno, que solo se suman, es, bueno, aquí lo hago, I total igual a corriente 1 más corriente 2 más corriente 3, que es igual a 1.5 amperes más 1 amper más 0.75 amperes, que nos da como resultado 3.25 amperes. Y de esa manera terminamos el circuito paralelo de etapa 4 que se realizó para su evidencia. Y ya. El circuito paralelo es un circuito en el cual sus ramas, por así decirlo, se enlazan en cada una, el cual también tiene un voltaje que viene siendo aquí su carga, su botón, por así decirlo. Igual pues tiene sus resistencias que vienen siendo estas, nada más que la diferencia del circuito en serie es que estas no van en línea, sino van como paralelas, por así decirlo, entrelazadas en cada uno. Y ya vamos a utilizar la fórmula 1, 3.25 amperes. Y de esa manera terminamos el circuito paralelo de etapa 4 que se realizó para su evidencia. Y ya. El circuito paralelo es un circuito en el cual sus ramas, por así decirlo, se enlazan en cada una, el cual también tiene un voltaje que viene siendo aquí su carga, su botón, por así decirlo. Igual pues tiene sus resistencias que vienen siendo estas, nada más que la diferencia del circuito en serie es que estas no van en línea, sino van como paralelas, por así decirlo, entrelazadas en cada uno. Y ya vamos a utilizar la fórmula 1, que viene siendo resistencia total, que es igual a todas las resistencias que tenemos aquí, más resistencia 1, más resistencia 2, más resistencia 3, el cual será así. Sí, explica qué es cada cosa. Tienes que decir, como por ejemplo, eso se va a reportar, vas a decir la fórmula se sustituye por 12 ohms, que viene siendo resistencia 1, más 8 ohms, que es la resistencia 2. De igual manera, 4 ohms vendría siendo la resistencia 3, que sumándolos nos va a dar como ohms también. El resultado viene siendo 24. Bueno, y así calculamos la resistencia total. Para el siguiente paso es la resistencia total, después se calcula la corriente total, que vendría siendo esta fórmula, que es voltaje total sobre resistencia total, el cual sería así. El voltaje total sería 24 voltajes y la resistencia total sería 24 ohms. Queda como resultado 1 amper. Hola, mi nombre es Italia. Voy a explicar la evidencia de etapa 3, el cual es un circuito en serie que se muestra aquí con las cantidades de 24 de voltaje, como resistencia 1 12 ohms, como su resistencia 2 8 ohms, como su resistencia 3 4 ohms, el cual se utilizan estas fórmulas, que como fórmula 1 es resistencia total
igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, el cual se sustituye de esta manera. Resistencia total igual a 12 ohms porque viene siendo la resistencia de 1 más 8 ohms como su resistencia 2 y 4 ohms como su resistencia 3, el cual nos da el resultado de 24 ohms. Ya teniendo esta cantidad se utiliza la fórmula 2 que viene siendo corriente total es igual a voltaje total sobre resistencia total, el cual la realizamos aquí, que es 24 de voltaje, porque es el voltaje total que tenemos, sobre la cantidad que nos dio la resistencia total de la fórmula 1, que viene siendo 24 ohms. Y como resultado de la división nos da 1 ampere. Y así se terminaría la fórmula 2. Teniendo esta equivalencia, la utilizaremos para la fórmula 3, que sería corriente individual igual a la cantidad que nos dio aquí, que fue 1 ampere, por la resistencia de cada una, que sería 12, 8 y 4, pero cada una se calcula de manera individual, que vendría siendo corriente individual 1 igual a 1 ampere por 12 ohms, que nos da como resultado 2 amperes. Para la corriente 2 es de la misma manera, 1 ampere por 8 ohms de la resistencia 2, que nos da como resultado 8 amperes. Para la corriente 3, igual 1 ampere por resistencia de 3, que viene siendo 4 ohms igual a 4. Ya teniendo estas equivalencias, nos vamos a la fórmula 4, que es voltaje total igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3, que viene siendo como igual la fórmula 1, nomás que con su voltaje en vez de su resistencia, el cual sería, como dijimos, es voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3, que sustituyendo sería con las cantidades que nos dio en la fórmula 3. Como voltaje 1 son 2 amperes, como voltaje 2 son 8 amperes y como voltaje 3 son 4 amperes, que 12 amperes más 8 amperes más 4 amperes nos da como resultado 24. Y con esta fórmula ya damos por terminado el circuito en serie. Los tipos de circuitos, que uno viene siendo circuito en serie, el cual solo va recorriendo un camino, pero con su resistencia de 12 ohms, 8 ohms y 4 ohms, pero con un voltaje de 24. En este circuito podemos ver que cada resistencia va disminuyendo, pero al sumarla nos da el voltaje total, que ese sería el ejemplo que nos pusieron en la evidencia de etapa 3. Soy Daniel del equipo 1, Daniel Antonio Sánchez Castro del grupo 422. Yo me voy a encargar de la etapa 4, empezando por los conceptos resumidos en palabras sencillas. Empezamos con el movimiento períodico, se repite con el tiempo como un columpio. Movimiento armónico simple, que vendría siendo masa, movimiento que sube y baja o va y viene de forma regular como el resorte o un péndulo. La ley de Hooke. Un resorte empuja o jala más fuerte mientras lo estires. Cuerpo resorte, masa unida a un resorte que se mueve hacia adelante y atrás. Péndulo simple, cuerda con un peso que se balancea hacia los lados. Movimiento ondulado, movimiento que lleva energía pero no materia como el sonido o la luz. Ondas mecánicas necesitan un medio, como el aire o el agua, para moverse. Ondas electromagnéticas no necesitan medio, viajan en el vacío, como la luz. Ondas transversales se mueven de lado mientras avanzan, como una ola de mar. Ondas longitudinales se mueven en la misma dirección que se propagan, como el sonido. Frecuencias o frecuencia. ¿Cuántas veces pasa una onda por un segundo?
Periodo, cuando tarda una onda en pasar. Longitud de onda, la distancia entre una cresta y la siguiente. Amplitud, qué tan alta es la onda desde un punto de equilibrio. Reflexión, la onda rebota con el eco. Refracción, la onda cambia de dirección al pasar a otro medio. Interferencia, dos ondas se juntan y se suman o se cancelan. Difracción, la onda se curva al pasar una rendija o borde. Onda estacionaria, parece que no se mueve pero está vibrando en el mismo lugar. Resonancia, algo vibra fuerte porque una onda coincide con su frecuencia natural. Sonido, es una onda que viaja por el aire y podemos oírla. Tono, qué tan agudo o grave es un sonido, que vendría siendo la frecuencia. Timbre, nos ayuda a distinguir sonidos de diferentes fuentes. Sonoridad, qué tan fuerte o suave se escucha un sonido, que es la intensidad. Efecto Doppler, cuando algo se acerca al sonido se oye más agudo, si se aleja más grave. Espectro electromagnético, conjunto de todas las ondas de luz, radio, microondas, luz visible, rayos X, etc. Número 1, ley de Hooke. Básicamente la fuerza de resorte depende del estiramiento. Periodo de resorte, que es la masa, es el tiempo de un ciclo completo. Periodo del péndulo simple, depende de la longitud y la gravedad. Posición en masa. Posición cambia con el tiempo de A es igual a amplitud y W frecuencia angular. Velocidad de onda. Velocidad es igual a longitud de onda y frecuencia. La frecuencia es inversa del periodo. 7. Nivel de intensidad sonora. Decibeles. Efecto Doppler. Fuente en movimiento. Óptica luz. Ley de reflexión. Ángulo de incidencia y ángulo de reflexión son iguales. Ley de Snell. Refracción. Cambio de dirección de la luz al pasar de un medio a otro. Índice de refracción. C es igual a la velocidad de la luz en el vacío y V es en el medio. Energía de un fotón. Número 12. Número 13. Velocidad de la luz.